Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase. En este programa vamos a contar como invitado a Gustavo Girola, quien ya ha participado en nuestro programa, pero con él ahora vamos a abordar una temática sumamente interesante que refiere a una herramienta y a una estrategia que se denomina Sistema de Comando de Incidentes. Y aprovechando la experiencia que tiene nuestro invitado, quien es bombero voluntario con 23 años de actividad, habitualmente los primeros usuarios, los emprendedores en el uso del sistema de comando de incidentes suelen ser los bomberos tanto oficiales como voluntarios. Así que vamos a tener una temática bien dirigida hacia el tema del sistema de comando de incidentes. Voy a presentar a nuestro invitado, don Gustavo Girola. Buenas noches. Bienvenido, Gustavo, un gusto tenerte nuevamente. Gracias por invitarme de vuelta. Invitamos también a Gustavo porque él aporta una visión desde el ámbito privado, porque te desempeñas en una consultora, ¿no? Sí, consultora, Plan B Consultores. Plan B Consultores. Somos un equipo de trabajo que trabajamos en esto de la gestión de riesgo de desastre, en la capacitación, la comunicación de las emergencias, la gestión de riesgo pura, no solo para lo público, sino también para lo privado, donde podemos articular esto del comando de incidentes, que es muy interesante en las dos etapas, tanto el público en los sistemas de respuesta de emergencia y el privado que lo está empezando a adoptar y a usar para las emergencias. En efecto, ese es un punto clave por el cual también lo invitamos a Gustavo, por esta visión que se puede tener en el sector privado. La gestión de riesgo de desastres no es solamente una cuestión de las autoridades ni del sector público. La comunidad organizada y el sector privado, que es una parte de la comunidad organizada, tiene mucho que hacer en la gestión de riesgo de desastres. Así que, don Gustavo, vamos por el comienzo. ¿Qué es el sistema de comando de incidentes? Bueno, el sistema de comando de incidentes tiene una historia, nace en la década del 70 en Estados Unidos como consecuencia de grandes incendios forestales, donde los bomberos tenían algunas dificultades de movilidad de recursos, de respuesta, de comunicación. Entonces dijeron, en una actitud proactiva, dijeron, vamos a organizarnos. Y ahí, organicémonos. Y ahí nace el sistema de comando de incidentes, que es una herramienta fundamental para la emergencia porque permite optimizar los recursos. Claro. No solo el recurso económico, de lo que insume el costo de una emergencia, sino la hora hombre, la persona, del rescatista, quienes trabajan en la emergencia, que a veces al desconocerse podemos tener más o menos gente. Desde las cosas sencillas de cuánta comida voy a necesitar para la respuesta de los rescatistas, hasta el combustible que voy a usar. Entonces, la estructura del SCI, que es el Sistema de Comando de Incidentes, no es compleja, es muy sencilla y es fácil de adoptar tanto en los sistemas de emergencia públicos como en las respuestas a emergencias privadas. Claro. Donde tiene un comandante de incidente que es quien toma la decisión, que a veces es una persona y a veces son más de una persona, porque es una mesa chica del incidente. Después tienes varios responsables, que habla uno de la seguridad de quienes están trabajando en la emergencia, de la comunicación, o sea, sería quien quien va a dar la información, lo cual es muy, muy importante en un incidente, y en lo que nosotros le llamamos el oficial de enlace, que el oficial de enlace es la persona que hace los contactos con el resto de las entidades que van a articular en la respuesta de emergencia. Sencillo del bombero hablar con el secretario de gobierno del municipio para conseguir combustible para las unidades. El recurso combustible. Exactamente. Y hoy se tomó como parte fundamental de lo que es gestión de riesgo, el sistema del SCI, porque te organiza, te ordena. Claro. Y vos podés, incluso algo que es... Y si, perdona que te interrumpa, pero y si te organiza y te ordena, ¿cómo llegó eso que empezó allá en California con los incendios? ¿Cómo llega a los bomberos argentinos? En nuestro sistema, donde yo pertenezco, que es la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos una estructura que del año 90, de que sale la ley de bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires, un área que se llama operaciones. Claro. La estructura son tres estructuras grandes, que es la parte ética, capacitación y operaciones. Operaciones tiene la responsabilidad
de ordenar las emergencias. Claro. ¿Sí? Y el sistema de comando de incidentes es la herramienta para poder trabajar. Entonces hoy se hacen talleres que nosotros los planteamos no solo desde la consultora para las entidades públicas, sino para el privado, en entender qué es el comando de incidentes. Tú nos estabas diciendo que esto se estructuraba, al menos lo que yo entendí, alrededor de la figura del comandante del incidente, y que en ese comando, que podía ser individual o que podía haber varios, mencionaste a 3 personas más o a 3 posiciones más, que eran la de enlace, la de comunicaciones o información y el de seguridad. Y el de seguridad. ¿Y qué más hay ahí en el sistema de comando de incidentes? Después está la parte de logística, finanzas. Claro. ¿Cómo vamos a financiar esto a las 3 de la mañana? Sí. Porque durante el día todos sabemos que nosotros siempre hablamos de que las emergencias tienen que ocurrir de lunes a viernes de 8 a 18. Lo cual no pasa nunca. Claro. Lo cual no pasa nunca. Entonces yo tengo que tener un plan armado, porque el comando de incidentes te lleva a la confección de lo que se llama PAI, que es Plan de Acción de Incidentes. Sí. Que ni más ni menos que en la zona de donde yo tengo la competencia en la emergencia, hacer un relevamiento de riesgos y yo saber qué es lo que tengo. ¿Sí? Desde un parque industrial, un río, lo que a ustedes se les ocurra, y yo saber qué riesgos tengo asociados a la emergencia. Esto parece muy gracioso, pero es una carpetita. Sí. O sea, yo tengo, esta empresa, yo sé qué producto, a quién voy a llamar a las 3 de la mañana, a quién voy a molestar. Si yo lo tengo antes, mi tiempo de respuesta va a ser mejor, la posibilidad de que la emergencia se contenga rápidamente. Yo puntualmente he tenido experiencia en varias emergencias con materiales peligrosos, que es algo complejo. Por ejemplo, cloro, sulfídrico, donde depende el momento del día, es la cantidad de gente que voy a tener que evacuar. Por supuesto. Y nos ha pasado en el principio de esta historia que al principio nos golpeábamos entre nosotros porque no sabíamos a quién contactar. Y en ese enlace que no teníamos, ¿qué pasaba? Se desmadraba y se transformaba en una situación de emergencia que para el que lo veía de afuera no había control. Y eso es muy peligroso. Porque si vos en una emergencia, nosotros siempre planteamos, el rescatista o quien trabaja en la emergencia, si corre, el que lo ve dice, si él es el que sabe y está corriendo, nos tenemos que ir todos. Es como un paradigma del rescatista. Ese tema es una regla que funciona también para muchos otros campos. Por ejemplo, en el ceremonial. Si vos ves a alguien de ceremonial que está corriendo porque algo pasó, algo pasó. El ceremonial, sí, nosotros trabajamos no tendrías que estar corriendo. Y la única manera de hacerlo es capacitándose. Sin duda. Trabajando en los talleres de comando. Hoy la parte privada le interesa esto, porque hoy las brigadas industriales dejaron de ser unas brigadas estándar donde trabajaban en la evacuación, por ahí así un poquito primeros auxilios. Sí, que era a trabajar en la respuesta. Que antes se atendía. Ahora ya se tomó conciencia de que no solo es algo que me puedo producir dentro de la planta, del depósito y demás, sino que es algo que puede involucrar a todo lo de afuera. Es que es muy probable que si la emergencia no la contengo, voy a afectar no solo a mis vecinos, sino a la comunidad donde vivo. Entonces las brigadas están trabajando en esto del sistema de comando de incidentes, practicando y capacitándose, que eso es lo que nosotros hacemos con la consultora, en la parte privada, en enseñarles a entender qué hacer en caso de emergencia y por qué tengo que estar preparado. Y que hay diferentes tipos de brigadistas, según el equipamiento que tengan. Además. A veces uno, en el afán de dar una capacitación, comete errores. Le voy a dar un ejemplo práctico. Yo tengo hay una planta que tenga una red de incendio, donde hay un depósito, y los brigadistas no tienen el equipo de protección personal adecuado. A veces hace entrenamiento tirando agua como diciendo que van a apagar el incendio. Y sin equipamiento no pueden apagar el incendio. Entonces, ¿cuál va a ser su función? Contenerlo y evacuar. O sea, esa es una pregunta que nosotros cuando hacemos diagnóstico, cuando nos juntamos con las empresas, por eso a veces uno por ahí lo ve como medio fuerte. Decir, bueno, lo hablamos siempre, la política de seguridad de la empresa es viendo los elementos de protección personal que tiene el trabajador. Esa es la política de seguridad. Claro. Si los usa, si lo tiene, tiene una política. Y si no, hay que ayudarlo a que llegue, porque a veces pasa que es por omisiones, por algo de que yo estoy preocupado en producir. La emergencia no va a llegar nunca.
pero cuando entienden que los costos indirectos de no trabajar en la prevención, de no trabajar en esto del comando de incidentes, de no trabajar en la respuesta, ahí se dan cuenta que es una inversión y no un gasto la seguridad. Bien, entonces hasta ahora, Gustavo, tenemos una descripción de lo que es este sistema de comando de incidentes, cómo básicamente primero lo empezaron a aplicar en Argentina bomberos voluntarios. Sí. Así genéricamente, y ya es una especialidad dentro del sistema bomberil. El sistema de bomberos se llama CEPRO, que es una especialidad profesional en comando de incidentes, que se hacen operaciones, que ahora generalmente se hacen en lo que son los suboficiales superiores y los oficiales. Pero ahora se están bajando talleres a todos, porque es importante, porque hay muchos roles que parecen chiquitos, que son fundamentales. Un ejemplo práctico. La persona que toma nota de quién llega al comando es fundamental. Porque después cuando eso se lo pasa al comandante de incidente, sabe qué recursos tiene disponibles. Sin duda. Y hacerle entender a quien viene que cuando se va tiene que avisar, claro. Es más importante. Sí. O a nosotros nos sucede en el sistema de bomberos que tal vez cambian de unidad al momento de hacer un relevo. Habían venido con un cisterna y en el relevo lo hacen con una camioneta. Claro. Se va el cisterna y nunca le avisaron a nadie. No solo que se va el cisterna, sino que se fue un tipo de recurso y viene otro tipo y clase de recurso. Entonces, ese chico que está tomando nota es importantísimo. Sin duda. Entonces, por eso ahora estamos bajando los talleres a todo el mundo. A todos para que manejen el mismo, el mismo lenguaje, el mismo concepto de lo que es esto, que como herramienta es muy valiosa y como estrategia de trabajo mucho más, y que bien llevada a la práctica para permitir una gestión local integrada, tiene que trabajarse no solo como bomberos, sino lo tendría que trabajar el sector salud, lo tendría que trabajar policía o el sector privado también, si está en relación. Y digamos, hoy la idea es llegar a eso. Claro, vos habías hablado del PAI, el plan de acción del incidente, que eso se aplica el comandante del incidente cuando llega, cuando sucede algo, y todo en función de un plan de contingencia o de un plan de emergencia superior para el ámbito en que se trate, en el caso de un partido de la provincia de Buenos Aires o de una localidad de un partido de la provincia de Buenos Aires, y después si escalás al nivel provincial o a nivel nacional. Es decir, esa base de planeamiento que tiene que articular todo encuentra en el sistema de comando de incidentes, creo yo, una herramienta muy poderosa para desarrollarse, ¿no? Y lo que tiene el SCI es que es estándar. Ese es el manualcito lo usamos todos. Después adentro le vamos a poner lo que nosotros necesitamos, pero siempre va a haber comandante de incidentes, siempre va a haber un oficial de enlace, siempre va a haber un oficial de comunicación, va a haber gente de operaciones, de logística, de finanzas, siempre siempre van a estar, de planificación. Si yo tengo ese concepto, funciona siempre. Y lo que el sistema de comando de incidentes da es una herramienta fundamental para el después, que es estadística. Yo puedo trabajar con la estadística, de decir cuánto tiempo me tomó controlar esta emergencia. Nosotros puntualmente hoy estamos trabajando en algo que no sobra, que es el recurso hídrico, en los grandes incendios. Claro, uso eficiente. Nosotros hoy desplazamos una X cantidad de cisternas, que es la movilidad de equipamiento y demás, y estamos adoptando una técnica en relación a lo que vimos en el sistema de comando de incidentes, de piletas. Donde nosotros armamos piletas y el cisterna, en vez de quedarse más tiempo, descarga y hay otro vehículo que hace el trasvaso del agua. ¿Cómo llegamos a eso? Entendiendo de que, empezando a información. Porque la gran ventaja que tiene también el sistema de comando de incidentes es que como se documenta todo el proceso a través de formularios que ya están estandarizados y que si bien en cada realidad de país o de provincia uno le introduce alguna adaptación o alguna denominación, pero que una vez acordada pasa a ser estándar para quienes lo usan, permite todo esto, es decir, esa capacidad de registro y sistematización que no como pasaba quizás muchos años antes, todo pasaba después que del tiempo del incidente o de la emergencia quedaba como una anécdota, mira lo que hizo y habría que desempolvar por ahí algún informe que se le va, pero no. En ese sentido, el sistema de comando de incidentes es muy vivo. Lo que es comando de incidentes ha evolucionado favorablemente desde
podemos hablar desde el atentado de la AMIA hasta la tragedia de Once. Uno que trabaja en la emergencia es muy crítico en el sentido del análisis de ese tipo de situaciones y se ve un crecimiento. Lo óptimo... Muy importante eso que dices tú, que estás allí, que has visto implementaciones, algunas fallidas, me imagino, del sistema de incidente, y estás viendo un progreso consistente. Sí, estamos trabajando. Y donde el sistema bomberil argentino, que ha progresado muchísimo. Yo creo que en los últimos 20 años, lo que es los bomberos oficiales por un lado, los bomberos voluntarios también a través del Consejo Nacional y diversas niveles de organización que se ha dado, ha tenido un progreso muy grande respecto del que podíamos observar allá por los años 80, 90 del siglo pasado. Realmente es otra realidad. La comunicación, sin duda. Un ejemplo práctico. Hoy nosotros tenemos sistemas de comunicación satelital para lugares donde no hay antenas. Claro. Entonces yo puedo saber, nos ha sucedido en una situación de inundación en la provincia de Buenos Aires, donde habíamos perdido un grupo de rescatistas y lo encontramos por el GPS de la radio del equipo. O sea, está conectado todo el tiempo, aunque se quede sin batería. O sea, el equipamiento, la tecnología avanzó tanto. Pero además lo que me resulta interesante, Gustavo, y que creo que vos incluso sos un poco el ejemplo de eso en lo personal, no solo que le hemos agregado la tecnología, sino que le estamos agregando una tecnología de conocimiento y de manejo del conocimiento a través de herramientas como es el sistema de comando de incidentes, que hace que estemos consiguiendo mucho mejores resultados. Es decir, muchas veces yo he visto de que hemos tenido determinado equipamiento, un aparataje y todo, ¿no? Porque nos faltaba un poco ese tema de hablar, como hablás vos apropiadamente, de aspectos de gestión, de planificación, de relaciones de recursos, de acudir a los registros y los registros sacar y modificar determinado tipo de operación, como íbamos hoy con el manejo del agua para optimizarlo. Todo eso es algo más que se ha avanzado y que realmente incluso el comando, disfruto cómo lo contás, ¿no? El sistema de comando de incidentes nosotros lo planteamos desde la primera dotación de bomberos que llega a la emergencia. Ahí arranca el comando. Desde el primero que llegó. La toma de decisiones es ahí. Y salió para lo más mínimo, llename los formularios igual. No hay que esperar. Bien, coincido plenamente. Y hemos encontrado que los sistemas de comando de incidentes están planteados en la posición de expandirse y contraerse. Claro. ¿Sí? Y si yo lo practico, si yo lo evalúo, si yo lo trabajo, puedo expandirme o contraerme sin problemas. Sí, sin ningún inconveniente. Sabiendo que todo lo demás está estandarizado. Exacto. La señalización, lo que tiene que hacer cada uno, la tipificación que uno hace de recursos con anticipación, eso está, es una gran herramienta. Y por eso te convocamos para este programa, porque esto también tiene una directa incidencia en la gestión local integrada, porque vos tenés un modelo que lo podés compartir con todas las otras entidades y con el sector privado, y eso va aumentando el nivel de resiliencia de la comunidad sin ninguna duda. Sí, sucede con los municipios. Sucede con los municipios. Qué bien, qué bien. Bueno, estamos llegando al final de este interesante programa con Gustavo. Ha sido una charla muy amena. Gracias por entre el amigos, rato. Pese a que es la primera vez que nos conocemos, pero teníamos fundadas expectativas de que de esta manera, tratando la temática sistema comando incidentes, con Gustavo, con esta apreciación que él tiene desde la experiencia inmediata, iba a ser algo sumamente interesante. Gustavo Girola, muchas gracias. Ya veremos alguna vez de convocarte nuevamente o si hacemos algún panel o algo así. No hay problema, a disposición seguramente estamos. Te invitaremos. A todos ustedes, muchas gracias por seguir con Interfase, a Canal 22, el agradecimiento como siempre. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.